Buenas tardes, vamos a presentar la clase de neumonía con especial atención a la neumonía pandémica, que es la producida por SARS-CoV-2-19. Soy el doctor José Lidersburgo Zuleta, catedrático de Fisiopatología de la Facultad de Medicina de la UMSA. Como objetivos tendremos ver los antígenos en hongos, bacterias y virus. Posteriormente entraremos a la fisiopatología, a la manifestación clínica, principales guías de tratamiento y mensajes para la casa. Como ya vimos en lecciones anteriores, y solamente para recordar, cada microorganismo va a presentar diferentes antígenos. Por ejemplo, en los hongos, los betaglucanos, y en los gram negativos y gram positivos, las lipoproteínas, el mismo DNA, como es sabido, el ácido lipoteictoico y las flagelinas, como ejemplo. Eh, Ustedes saben que dentro de la familia viral, el coronaviridae es un tipo de RNA no segmentado. Em, También tiene presentaciones clínicas como el SARS y el MERS, y va a haber una unión hacia la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es rica en neumocitos em, del tipo 2 y en las células epiteliales, y ya se vieron mutaciones en haplotipos L y S y bueno, los conocidos actualmente. Esta es la composición. En la parte más externa está el antígeno más común, que es la glucoproteína spike, la proteína M, la E, el dímero de hemaglutinina esterasa. Este recubrimiento que da una característica que más la doble capa lipídica hace mm, de mayor durabilidad en el ambiente a este virus. Bien, en el objetivo de esta clase de ver la neumonía, pues tenemos un daño en el neumocito, tenemos un incremento de la permeabilidad vascular, como ha sido señalado, también problemas trombóticos y una alteración en la eh, oxigenación. Bien, como es sabido, esta enfermedad tendrá un periodo de incubación de 14 días, en los cuales más o menos al quinto aparecerán IgA y IgM, y la IgG a los 14 o después de para demostrar una infección aguda o crónica. Hay algunas características clínicas como la linfopenia, neurológicas como dolor de cabeza, vómitos, náuseas, digestivas en el 49%, como diarreas, por ejemplo, y bueno, las manifestaciones respiratorias, que son la mayoría. ¿Sí? Bueno, a la fisiopatología, recuerden que toda enfermedad en la cual exista deuda de oxígeno, esta se paga y se paga caro, ¿no? Porque si falta oxígeno, se altera la respiración celular, la respiración pulmonar, y existirá déficit del funcionamiento de los órganos. Así también la deuda energética, estamos hablando del ATP, conduce prácticamente a la muerte, ya que la célula no podrá sobrevivir. Y si es que existe una infección como es la viral y cause una neumonía, pues la sobreinfección, es decir, la infección por bacterias, terminará en la ejecución, ¿no? Dentro de la fisiopatología de la neumonía per se, recuerden que neumonía significa del griego inflamación del pulmón. Estos patógenos deben llegar hacia los alvéolos, ese es el objetivo, y multiplicarse e incitar una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Este acceso a las vías respiratorias
inferiores, una vez superadas las superiores, es mediante la inhalación, la aspiración, la inoculación directa, por ejemplo, que derive de una infección del mediastino. La hematógena, en caso, por ejemplo, de la endocarditis en drogadictos, y la continua, que tenga un foco adyacente de una infección. Depende en gran medida de los mecanismos mecánicos innatos como adquiridos de la defensa de la. También es bueno señalar que en la vía superior cualquier alteración en movimiento ciliar de los vellos nasales y cornetes es también una alteración de la tos, que es algo natural para eliminar estos patógenos, y alteración de náuseas también provocará una predisposición. El árbol traqueobronquial ramificado con un mecanismo de limpieza mucociliar debe ser eficiente, al igual que en el intestino, la orofaringe tiene una flora microbiana que juega un papel en la retención de potenciales patógenos. Bien, si los patógenos finalmente pasaron todas las barreras superiores, acceden estos a los alvéolos y en estos vamos a encontrar los macrófagos alveolares residentes y las proteínas tensioactivas denominadas como A y D. Estas mismas reaccionan. Los tensioactivos generalmente actúan para reducir la tensión superficial entre dos líquidos, ¿no? O una interfaz de líquido sólido. Esa es su función, y las proteínas tensioactivas A y D son glucoproteínas del colágeno que tienen funciones tanto en la inmunidad innata, limpiar células apoptóticas, unirse a bacterias y hongos y tratar de mantener este ambiente estéril. Si esta instancia falla, explica en última instancia la mayoría de los signos y síntomas de la neumonía. Recuerden que existirá una respuesta de citocinas proinflamatorias que puede ser excesiva, y esto condicionar la sepsis, la insuficiencia orgánica, uni o multi, el shock y la muerte. Las interleucinas más conocidas es la 1, la TNF, sobre todo en la primera hora, después interleucina 8, 6, factor estimulante de colonia de granulocitos. Esto va a producir elevación de la fiebre en los centros de regulación de la temperatura y mayor liberación de neutrófilos. La fuga del alvéolo capilar, es decir, ya la alteración de la permeabilidad, dará resultado al llenado de estos alvéolos y por consiguiente un inadecuado transporte de oxígeno CO2, lo cual puede llevar en su manera grave a los cambios secundarios en el volumen pulmonar y la distendibilidad, y pueden eventualmente resultar en la muerte del paciente. Durante este proceso existen algunos cambios más patológicos que comienzan con un edema, donde hay exudado de proteínas a los alvéolos, después hepatizaciones rojas, donde hay ya paso de glóbulos rojos. Posteriormente esta inflamación empieza a ser crónica y empieza a haber fibrina, y por último existe una resolución donde los macrófagos responden a estas células inflamadas, las fagocitan y producen una inflamación más crónica. Como ustedes están viendo en la alteración del parénquima, prácticamente ya es un tejido fibroso. Este esquema representa las vías normales y anormales en cuanto a la presentación de antígeno-anticuerpo, ¿no? Si bien llega el virus ya al neumocito tipo 2, habíamos dicho que el antígeno Spike se va a unir hacia el AC2, y una vez que este es fagocitado por
por la célula o se introduce el virus, va a producir una apoptosis, es una apoptosis más violenta, en la cual el virus libera el RNA, existe una inflamación intracelular y posteriormente una replicación y así el virus puede infectar otra célula. En condiciones normales, ya en la presentación del antígeno en la superficie y el llamado a células T, monocíticas, macrocíticas y las interleucinas para poder ver qué está pasando con esta célula. Inmediatamente van a llegar macrófagos y células plasmáticas, las cuales van a producir el anticuerpo específico para evitar el contagio de otras células. Estos anticuerpos ya se unirán directamente a los spikes y podrán detener la infección. También llamando a células T, CD4, CD8, etcétera, para fagocitar la misma célula infectada. Esto en personas o en respuestas de personas sanas, ¿no? Si ya existe una alteración de este sistema inmune, se van a llamar aún más a monocitos, células T y macrófagos, los cuales ya crearán mayores citocinas sin cumplir la función de la inhibición de estos patógenos, y esto se denomina como tormenta de citocinas, la cual aumenta pero tiene una respuesta no funcional. Ya en el pulmón, las dos vías, ustedes están viendo una respuesta innata donde existen patrones del daño y inhibición de estos patógenos con la unión antígeno-anticuerpo, ¿sí? Llevando a una terapéutica adecuada y un diagnóstico temprano. Sí existen comorbilidades como edad avanzada también, y existe una tormenta de citocinas donde no hay un control de esto ni tampoco la función de inhibir, entonces ya estamos hablando de un paso a la sepsis, ¿no? Bien, si estamos infectados hay dos vías. La controlada, que ya habíamos señalado, donde existe reconocimiento de moléculas de daño y antígeno per se, una respuesta inmune con resolución, incremento de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y contenido exitoso, regulado. Una eliminación de la infección y regreso a la homeostasis. En este interín existe elevación de la temperatura que posteriormente lleva a una homeostasis y resolución en estadio 1 y 2 de la infección y sobrevivida del huésped. Si es que esta infección letal sin control solamente es evadido por el patógeno y este sigue multiplicándose, se trata de una respuesta inmune apropiada pero retardada, en el cual solamente va a haber incremento de las citocinas, mayor producción de macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, las cuales pueden llevar a una disfunción de este sistema, un desbalance y falla multiorgánica, lesión tisular, inmunosupresión, choque, sepsis, daño del tejido pulmonar y muerte. Esto es un esquema de Bann. Bien, también existen factores predisponentes. El fumar, por ejemplo, suprime la función normal de los neutrófilos y produce un daño del epitelio del pulmón. También enfermedades crónicas como las obstructivas, el asma, el cáncer del pulmón puede destruir los tejidos del mismo y producir mayor infección de los patógenos. También la inmunosupresión, como es el HIV, la misma sepsis,
El uso de glucocorticoides, la quimioterapia y la respuesta inmune suprimida también son condicionantes para que exista mayor proliferación y paso hacia los alvéolos. Esta exposición puede ser de manera inhalatoria, habíamos dicho, aspirada, continua o hematógena, y siempre habrá una susceptibilidad del huésped hacia esta infección. Bien, si finalmente habíamos dicho si llega hacia el alvéolo, existirá una respuesta inflamatoria sistémica hacia esta invasión, la liberación de citocinas y disrupción de la termorregulación del hipotalámico, y esto estará representado por la fiebre, escalofríos y sudoración. Otros signos y síntomas de neumonía existen, pero como la respiración mediante músculos accesorios, estertores, fatiga, y así como otras inespecíficas, ¿no? Bien, también la respuesta local a través de los alvéolos ya del neumocito, habíamos dicho por la liberación de citocinas y del reclutamiento de neutrófilos en el sitio de inflamación. La respuesta inflamatoria dependerá del patógeno que invade. Estamos hablando en específico del SARS-CoV-2, pero puede ser con un patrón lobar en el caso de neumonía por el estreptococo, o intersticial en caso de los virus. Generalmente cuando es lobar existe una acumulación de neutrófilos exudados que vienen del plasma, así como específicos dentro de los alvéolos en el área pulmonar, y en el intersticial existe un acúmulo de los infiltrados en las paredes de los alvéolos, que es la diferencia, ¿no? Bien, una vez que existe esta diferenciación entre lobar e intersticial, en el lobar existe una irritación y afectación en la limpieza de estas vías aéreas, con estas infiltraciones en los alvéolos y en las vías aéreas se producen flemas, y esto es traducido como una tos productiva, ¿no? Si es que esto podemos observarlo en los rayos X, se ve como una opacidad, a lo que llamamos consolidación, y en los saquios alveolares están bloqueados y acumulados estos fluidos. En la intersticial habíamos dicho que las paredes de los alvéolos están engrosadas con aumento de la difusión, con aumento de la distancia entre la difusión entre el alvéolo y los capilares. También existe una irritación alveolar con reflejo de la tos por este engrosamiento. Por lo tanto, si están estas dos condiciones, tanto la acumulación en el alvéolo como de las paredes, una disminución del intercambio de CO2 oxígeno, traducido con hipoxemia. ¿Verdad? Y esto también llevará a respuesta de quimiorreceptores con aumento de la necesidad de respiración, traducido como disnea. Y si es que no existe un componente intraalveolar mucoso y solamente existe una irritación periférica, esto no producirá fluido, y esto será traducido como una tos seca. Puede comenzar como seca, terminar como productiva, y estar en esta condición. Esto ha sido
estudiado por Laura Bifford Richardson, en un esquema muy bonito. Recuerden que los patógenos pueden ser virus, hongos y parásitos, bacterias, y la neumonía está traducida como una infección del tracto respiratorio bajo, en contraparte los altos, como es la bronquitis, y este puede ser clasificada en neumonía adquirida en la comunidad, así como la intrahospitalaria. Hablando ya de la neumonía en COVID, pues dentro de las manifestaciones clínicas pueden ser leve, moderada o severa. Ya habíamos visto las características más comunes, pero en la severa existirá fiebre, tos, disnea, taquicardia, eh, desaturación, eh, explicada ya previamente. Recordar que se produce más en hombres que en mujeres, y hay condiciones que facilitan esto, por ejemplo, la diabetes, hipertensión, eh, enfermedades neoplásicas, etcétera, y los señalados. Bien, vamos a dar un poco de énfasis a la imagen, ya que es una piedra angular en el diagnóstico. La radiografía de tórax debe ser tomada con el paciente de espalda, por eso es postero-anterior, con una adecuada distensión de los pulmones para obtener la mejor imagen, y la distancia entre el tubo que emite rayos X y el paciente debe ser de 1.8 metros. En lo posible, seguir estas normas, ya que pueden alterar cualquier eh, patrón de imagen si esto no es. Si la radiografía va a ser en cama, entonces la distancia se reduce, los órganos pueden incrementar el tamaño. Recuerden que esto ha sido descrito el 8 de noviembre de 1895 en la mano de la esposa de Wilhelm Conrad Röntgen, alemán, ¿no? La tomografía, en su principio también son rayos X, pero se llama helicoidal porque va a producir eh, imágenes mediante un movimiento helicoidal tras el movimiento de una mesa. Debemos esta técnica a Gottfried Newbold Hounsfield de 1967, y en el 79 tiene el premio Nobel. Finalmente se obtienen tres planos, uno axial, uno sagital y uno coronal, para hacer diagnósticos. La radiografía simple, ustedes están viendo una radiografía de tórax PA simple. Nosotros cuando empezamos a ver la radiografía, describimos ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera y de superior a inferior, y esto es lo que tenemos que imaginar para hacer un diagnóstico de normal. Ustedes pueden ver acá claramente una radiografía anormal. Estamos viendo desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, una alteración parenquimatosa con líneas lineales densas hacia la parte superior, y esto es más o menos el esquema en el cual podemos diagnosticar que esto no es una radiografía. Otra radiografía normal, correctamente expandida, espacios intercostales adecuados, parénquima sin lesiones, hilios no congestivos, tampoco botones pulmonares aórticos alterados, en la columna de aire de la tráquea central sin desplazamientos, estructuras óseas y blandas sin alteraciones, diafragmas en posición, ángulos costodiafragmáticos y cardiofrénicos limpios. Su representación en tomografía, la tomografía pues es como tener una imagen en HD, donde ya podemos ver las cisuras de manera clara. Recuerden que la cisura divide en tres lóbulos, la cisura mayor y menor en el lado derecho, y aquí solamente en dos, el superior, el inferior.
En un corte axial, igualmente una tomografía, este se llama ventana de pulmón, que permite ver tanto parénquima, estructuras vasculares, bronquiales y mediastinales. Dentro de los patrones encontrados, la consolidación es una densidad manifiesta puede ser un lóbulo o de varios puntos que se llaman multifocales. El patrón intersticial, que habíamos dicho que es la pared de los alvéolos, y nodular o masa, si es que es más o menos de 13 centímetros, y patrones lineales que se denominan atelectasia. El famoso vidrio despulido es una opacidad en el pulmón, preservando los contornos, y esto da como un fondo de pantalla para poder ver vasos y bronquios. Este es el vidrio esmerilado, que en realidad nos da un trasfondo de lo que está sucediendo, que en este caso habíamos dicho en la ocupación de los alveolares, ¿no? Y aquí ustedes están viendo un patrón de consolidación y un patrón de vidrio despulido en el cual todavía no estamos en una opacidad total. Y pues este es el lobulillo. El lobulillo viene del latín, que significa grano de uva o grano de granada, fruto dotado de una piel, y más o menos mide de 1 a 2.5 centímetros de diámetro. En la parte vemos los septos interlobulillares, y en la parte central vemos la arteria y el bronquiolo centrilobulillar. Y también señalar que por las paredes van a discurrir venas y linfáticos, que en condiciones normales los lobulillos no son visibles en la tomografía, pero sí existe un engrosamiento de los septos, como habíamos dicho, que es la traducción del vidrio despulido, o de las venas y linfáticos, que también se pueden dar en la enfermedad por SARS-CoV-2, o linfáticos en una carcinomatosis, por ejemplo, en tumores, ya son visibles, y podemos ver dilatación y afectación linfática en la tomografía. Bien, este patrón de vidrio despulido puede ser agudo o crónico. Si es agudo, por ejemplo, el edema de pulmón, hemorragias o la misma neumonía que estamos viendo ahora por atípicos, neumocitis carini, virales, etcétera, o una neumonía eosinofílica, y traigo un ejemplo para también considerar esto en los diagnósticos, ya que al estar saliendo ya de una tercera ola y estar un poco más controlada la neumonía intersticial, pues hay que pensar en diagnósticos diferenciales ahora. Y los que son de manera crónica, como los por hipersensibilidad, en la neumonía organizada, neumonía crónica o sinofílica también, la proteinosis alveolar, fibrosis, ya sea inespecíficas o descamativas, y el carcinoma bronquioalveolar. Bien, en las líneas de tratamiento de COVID-19 en la cual tuve oportunidad de participar, habíamos señalado que la tomografía es un método de diagnóstico por imagen auxiliar de elección para, en lo posible, ¿no? Para dar tanto apoyar el diagnóstico, 2, ver la evolución del tratamiento, y 3, ver criterios de alta, y 4, seguir al paciente en cuanto a las secuelas que pueda tener. Y en varios estudios, pese que la Sociedad Norteamericana de Radiología, así como la de Fleischner, no recomiendan como primera instancia ni como método de diagnóstico, hemos podido ver que la rapidez con la que se puede hacer este estudio, así como ante la falta de centros que otorguen la RT-PCR,
de manera más pronta cuando estábamos en los picos más altos. Claro, ahora es más factible y existen más centros. Era un método auxiliar muy bueno para poder ayudar a los pacientes. En varios estudios se ha visto que al menos se han hecho 4 tomografías, y esto en estudios incluso de misma China. Bien, los patrones que habíamos señalado son el vidrio despulido y la consolidación que ustedes están viendo acá, y una representación en anatomía patológica de cómo se observan estos tipos de infiltrados traducidos en la tomografía. Esta es una reconstrucción volumétrica donde estamos viendo los infiltrados en el lóbulo superior, derecho, inferior, y los pariliares también. Se ha hecho una clasificación que se llama CORADS 1, 2 hasta el 5. En el 1 no se observa ninguna alteración del parénquima pulmonar. En el tipo 2 existen otros hallazgos, como pueden ser nódulos, pero no un patrón de vidrio despulido asociado a la clínica y antecedentes, obviamente. El 3 es indeterminado, por ejemplo, aquí estamos viendo un poco de neumonitis o vidrio despulido. El 4, que es altamente sospechoso, donde, por ejemplo, en varios focos, y el 5, que ya es muy, muy sugestivo de una enfermedad intersticial, aunado antecedentes muy sugerente de COVID. He traído otros artículos muy interesantes en el cual, por ejemplo, se ha visto el diagnóstico por tomografía en pacientes con y sin infección, los famosos asintomáticos. Y lo que se ha encontrado en criterios de inclusión y exclusión, anamnesis y examen físico, aquellos pacientes sintomáticos, en este caso de un total de 1997, 859 presentaban síntomas y no presentaban síntomas 1138. A todos ellos en el lapso de 24 horas, y eso es muy importante, la rapidez en la cual se haga el diagnóstico. Se les ha hecho PCR, se les ha hecho tomografía de pulmón con clasificación CORADS, y se ha evaluado comorbilidades ya señaladas. De estos positivos han salido 358, y de los asintomáticos positivos han salido 60, pero todos los que han salido positivos tenían cambios en la tomografía. Ahora, este ha sido un paciente de 49 años, el cual tenía historia clínica de hemocromatosis y artritis psoriásica. Entró por una sospecha sintomática respiratoria, pero la PCR fue negativa y en la tomografía se encontraron estos cambios. Se lo dio como CORAD 5, ¿no? Se repitió la PCR y siguió negativa. Pues en este caso habría que pensar más en una neumonitis eosinofílica, ya que salieron elevados. Aquí otro en los diagnósticos diferenciales del vidrio despulido en la era de esta es una evolución clásica de un COVID inicial hasta un COVID en terapia intensiva en un mismo paciente. Ustedes pueden ver cómo van incrementando los infiltrados, hacer un patrón de crazy paving o patrón de empedrado desordenado. Y el engrosamiento vascular, porque habíamos dicho que en el septo van a estar venas y vasos y linfáticos.
Y finalmente consolidación, ¿no? Consolidación franca, solamente respeto del lóbulo superior es un caso ya avanzado y en terapia. A diferencia del COVID-19, la neumonía por bacterias produce característicamente opacidades pulmonares, focales, segmentarias o lobares, ¿no? Neumonía lobar. Excepto la por staph, que puede ser multifocal, como es el COVID, pero por estrepto es más lobal. Y las complicaciones que se pueden ver es cavitación, abscesos pulmonares, linfadenopatías, derrames paraneumónicos y empiema. Y ustedes están viendo ahí el estreptococo presente. Les había dicho que una de las indicaciones también de tomografía es hacer el seguimiento de la evolución de los pacientes que inician, por ejemplo, el 1 de enero del 2020 con una placa en la cual se ven infiltraciones basales y del lóbulo medio, y aquí estamos viendo su correlación tomográfica en corte axial. Ya para el 3 de enero, la tomografía en corte coronal también nos demuestra la situación de estos infiltrados. Luego el 9 de enero estamos viendo ya un poco de disminución, pero incremento del grosor vascular. Ya para el 13 estamos viendo una etapa que llamamos resolutiva, ¿no? O expansiva. Y para el 25 estamos viendo una normalidad del parénquima, ¿no? En un paciente tratado, obviamente, y un seguimiento por todo. Los diagnósticos diferenciales de esta vidrio despulido, solamente para mostrarles que en el COVID va a ser bilateral, va a ser basal y predominantemente subpleural, ¿no? Casi tiene respeto por los lóbulos superiores y no presentan cavitaciones, linfadenopatías, y es muy raro presentar el derrame pulmonar. En el edema pulmonar, por ejemplo, está asociado más a alteraciones como cardiomegalia o calcificaciones coronarias, y siempre hay que comparar estos dos. En las neumonías bacterianas podemos observar cavitaciones, decíamos, más por el staph. Siempre hay que ver signos y síntomas en todos, y puede producir adenopatías, así como derrame pleural. Las virales, habíamos dicho, están con signos de infección y no son específicas. El patrón intersticial es mayor, puede haber linfadenopatías y sí o no derrame. En los que son por aspiración, pues va a haber opacificación de la vía aérea. En neumocistis carini hay que valorar inmunosupresión. En las no específicas, pues como su nombre dice, no son específicas y habrá que ver más si hay datos de fibrosis, antecedentes de tabaquismo. En la criptogénica son más perilobulares. En la de hipersensibilidad, estos hay que ver si hay exposición, por ejemplo, a asbesto en más del 70%. Inducidos por droga, hay que ver qué droga es. En los descamativos, buscar fumar. En los hemorrágicos, historia de hemoptisis o alteraciones renales, ¿no? En la proteinosis también hay que ver el tabaco. También existe una neumonitis intersticial por cigarro electrónico. Y así en las crónicas eosinofílicas, buscar antecedentes como el asma y el patrón de Craig. Dentro del tratamiento, pues sea por una neumonitis adquirida en la comunidad, en paciente sano que previamente hace 3 meses no ha recibido ningún tratamiento, se comenzará con macrólidos o doxiciclina, y en aquel que haya recibido ya hace 3 meses, por lo tanto tenga antecedentes de comorbilidades, ir con fluoroquinolonas como el moxifloxacino, gemifloxacino o levofloxacino. Betalactámicos pueden ser asociados
así como macrólidos. En aquellos donde exista mayor cantidad de residuos, habrá que pensar en otros y después clasificar en pacientes dentro de la terapia, así como pacientes fuera de la terapia. En la terapia, pues ya se verá con cultivos, asociar betalactámicos, cefotaxima, ceftriaxona, ampicilina más sulbactam, más cualquiera de la acitromicina o fluoroquinolona también. Tener consideración con pacientes sobreinfectados con pseudomonas, ¿no? Por ejemplo, la piperacilina, el tazobactam, la cefepime, el imipenem, el meropenem, etcétera, son drogas comúnmente. Ya para ir terminando, el tratamiento por COVID, hoy en día tan de moda el Remdesivir, sin embargo, tiene una recomendación en el cual no está condicionalmente recomendado y no hay una evidencia muy clara, solamente es moderada, no ha aumentado los días de supervivencia o ha disminuido muy poco los días de ventilación, por ejemplo. La ivermectina todavía en estudio, el plasma convalescente es una buena alternativa, pero tiene también sus limitaciones. Y en sí, todos los tratamientos están aún en estudio y en espera de una recomendación clara por las guías de tratamiento. El corticoide, pues como sabemos, es más beneficio que costo aplicarlo para poder disminuir la infección. Mensajes para la casa. La neumonía en realidad sigue siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad. La imagen es una excelente herramienta diagnóstica, no lo olviden. Debemos identificar de manera rápida los patógenos etiológicos, en este caso por antecedentes en la pandemia que estamos viviendo, o sobre infecciones de pacientes que tengan ya predisposición, por ejemplo, asma, y también se han utilizado tratamientos y que no han surgido efecto para ver la resistencia. Utilizar antimicrobianos de la manera más rápida y prudente posible. La neumonía bacteriana puede ser focal, al contrario del COVID que es diseminada, y segmentaria o lobar, sin predominio pulmonar inferior, como es el COVID. Las cavitaciones, abscesos pulmonares, linfadenopatías y derrames paraneumónicos son más comunes en los bacterianos. El COVID-19, si están sobreinfectados por neumonía bacteriana, entonces va a presentar esas referencias sugeridas. Y bueno, así como en el cerebro, time is long, el tiempo es pulmón, tiene que hacerse un diagnóstico lo más rápido posible para poder tener en futuro el mayor parénquima sano posible para el intercambio de CO2 oxígeno y estos no traigan secuelas posteriores, ¿no? Se debe hacer lo que se debe y no lo que se puede en la mayoría de los casos y por eso hacer estudios con sensibilidad alta para poder hacer un diagnóstico lo más pronto posible. Bien, espero que esta clase haya sido útil. Les agradezco por su atención. Nos vemos a la próxima.